Buscamos en nuestras Biblias el libro de Hechos, capítulo 2. Leemos así de pie los versículos 12 y 13. Hechos 2, 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Pueden tomar asiento. Quiero iniciar agradeciendo al Señor por su gracia mostrada la semana pasada en el favor de predicar este texto que finalizaba en estos versos. Y agradezco también sus oraciones por nosotros los pastores que tenemos esta responsabilidad. Y definitivamente doy gracias porque su gracia estuvo conmigo. También, como veíamos, este pasaje nos enfrentaba a nosotros con dos acciones particulares del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Es decir, cada creyente es bautizado con el Espíritu y cada creyente es lleno también del Espíritu Santo. Como dice Gálatas 3, 26, 27, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y citamos este verso precisamente porque, ¿qué quiere decir esto del bautismo con el Espíritu? Muchas malas interpretaciones han surgido, pero queda claro que esto fue la evidencia de que cada creyente que es bautizado con el Espíritu, que es así, es añadido al cuerpo de Cristo. Pero Hechos es más que solamente la historia de la iglesia en sus inicios. De hecho, algunos han sugerido que el título debía ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque al inicio es muy evidente la obra del Espíritu en la iglesia. Pero es más que eso también. No hay un título que lograría ese consenso, por cierto. Es que nosotros vemos la armonía que existe en este libro con todo lo que ya en los evangelios se ha relatado acerca de la obra y de la enseñanza de Jesús. Todo continúa en perfecta armonía. Este Señor Jesucristo que vino y se hizo siervo, que murió y resucitó y que ascendió, dejó una misión muy clara a sus discípulos al final de los evangelios y que es continuado aquí en el libro de los Hechos. Esto es, ser testigos de Él hasta lo último de la tierra, hacer discípulos en las naciones. Cuando esta misión es confirmada, ¿qué es lo que hace la iglesia? Se dedica a orar, se dedica a reunirse, a tener comunión unos con otros y se dedica también a obedecer la Escritura y a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque ellos tenían también claro algo, que esta misión que había sido dada solo podía ser realizada en el poder del Espíritu Santo. Nada más. ¿Recibirán poder para qué? Para realizar esta misión. Entonces, un día domingo de Pentecostés, es decir, el día 50, que coincidía con la fiesta de las semanas, el Espíritu desciende. Se escucha un fuerte estruendo como un viento que entra al aposento donde estaban reunidos y el Espíritu bautiza a los creyentes. Y la señal visible de ese bautismo fueron las lenguas como de fuego. Y en segundo lugar, esos creyentes son llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la señal de esa llenura? Que en otro idioma empezaron a predicar las maravillas de Dios, los poderosos hechos de Dios. Pero sucede algo más. Dado que era la fiesta de Pentecostés, muchas personas, en particular judíos, habían venido a Jerusalén para celebrar
esta fiesta religiosa. Y cuando escuchan el estruendo, ellos van al lugar donde escuchan este sonido. ¿Y qué se topan? A estas señales que se estaban dando en medio de los creyentes. Y no cesan de preguntarse una vez tras otra: ¿qué es el significado de esto? ¿Cómo es que les escuchamos hablar en nuestra lengua? ¿Cómo es esto posible? Y una gran maravilla, y había confusión, no porque lo que estuviera ocurriendo fuera un desorden, sino porque podían escuchar con claridad que estaban hablando un idioma que no era el de ellos a la perfección, y podían entender el contenido de ese mensaje, las maravillas de Dios. Y vimos cómo entonces esto es una reversión de Babel, porque en Babel la confusión era porque ya nadie podía entender lo que decía su semejante, pero aquí lo que los asombra es: yo puedo entender lo que está diciendo mi prójimo por la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, como leímos en los versos 12 y 13, hay dos grupos que se forman. Hay unos que se están preguntando: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Hay algo que no entendemos y que sabemos que debe tener un significado. Pero hay otros que simplemente no dan crédito, desacreditan que lo que esté ocurriendo sea obra del Espíritu Santo y dicen: están borrachos, están llenos de mosto. ¿Qué hace Pedro entonces cuando escucha que las personas están reaccionando de esta forma? Y en particular a esos que están diciendo que están borrachos. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro les va a responder con una predicación. Pedro va a predicar. Y esto nos viene a mostrar a nosotros el lugar preeminente que tiene la predicación en la iglesia. Este mensaje, este sermón es importante. Estamos hablando del primer sermón en la era de la iglesia ya que está siendo inaugurada y marca la expectativa de lo que tiene que ocurrir cada domingo en una congregación. Una predicación que lleve a las personas a contemplar al Señor Jesucristo. Y eso nos pone entonces a nosotros cuál es esa marca, cuál es la medida con que cada sermón debe ser calificado. En particular para nosotros que tenemos la responsabilidad y el privilegio de predicar y de instruir a otros. Porque nosotros no predicamos lo que nos parece, o no predicamos una mezcla de nuestras opiniones y de nuestros gustos con algunos versículos favoritos de la Biblia. No, nosotros predicamos el mensaje que ha sido legado por los siervos de Dios, sus profetas, y también por los escritores del Nuevo Testamento. ¿Qué es el significado de todo esto? O que esta noche nos preguntemos como estas personas: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir el texto que esta noche vamos a estudiar? Pero tenemos que reconocer una vez más que a menos de que este mismo Espíritu que actuó el día de Pentecostés actúe esta noche, nosotros estamos dejados a una incredulidad que no da crédito a la palabra de Dios. Roguemos que el Señor muestre su misericordia y comprendamos el significado de su palabra y que no erremos. Oremos. Padre, gracias por esta noche que nos has permitido para reunirnos. Cuánto gozo de poder escuchar tu obra en la vida de otras personas. Cuánto gozo poder venir y cantar a tu nombre, leer tu palabra, orar a ti. Y ahora este momento sublime que nos reúne, Señor, lo hacemos con temor, sabiendo que a menos de que tú muestres tu misericordia sobre el instrumento que va a predicar, nosotros estamos dejados al error, a desviarnos. Oh Señor, confiamos en que tú puedes actuar en medio de nosotros y a pesar de nuestras falta de capacidad, que pueda proclamar, Señor, este mensaje con la misma valentía y con el mismo denuedo que le fue dado a tu siervo en aquel entonces. ¿Para qué? Para la gloria de uno, no, para la gloria de Jesucristo, para que todos puedan ver a aquel en cuyo nombre invocado hay salvación, y que esta noche muchos puedan verlo a él también
para que, clamando al nombre del Señor, sean añadidos al reino tuyo. Y todos aquellos, Señor, que damos testimonio también de ser parte, ayúdanos a entender mejor tu palabra, para presentar una defensa dispuesta y apropiada a todos aquellos que demanden razón de nuestra fe. En el nombre de tu Hijo Jesús lo suplicamos. Amén. Pedro entonces va a responderle a los dos, a estos dos grupos, a los que se están preguntando qué significa esto, qué quiere decir esto, como también le va a responder a los que estaban acusando a los creyentes de estar borrachos tan temprano. Veamos en primer lugar cómo Pedro le responde a estos incrédulos. Versículos 14 y 15. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Leemos en primer lugar que Pedro se puso en pie, o podemos decir más apropiadamente, que estando en pie se dirigió a la multitud que ahí estaba reunida. Se dirigió de tal manera que la atención fuera hacia él y lo que él tenía que decir. Como vemos, él reconoce la diversidad que está ahí reunida, es decir, varones judíos y los que habitaban en Jerusalén. El versículo 10 nos hace saber que ahí estaban también residentes del Imperio Romano. Es lo que Lucas había resumido. Ahí había una diversidad que representaba a cada nación bajo el cielo. Y Pedro entiende que todos tienen que escuchar este mensaje. Él no da lugar a vacilaciones. Él no empieza diciendo, por favor un momento, ¿me pueden prestar atención? No, varones judíos y los que habitáis, esto os sea notorio. Tienen que escuchar y oíd mis palabras con valentía, con denuedo, con firmeza. Porque lo que tienen que escuchar, tienen que hacerlo con suma atención. Tenemos que reconocer que en nuestra época hemos cedido a una falsa cordialidad, donde hay una presentación tímida del mensaje del Evangelio. Entiendan, yo no estoy hablando de que tenemos que acercarnos irrespetuosamente a las personas, de agarrarlos a la fuerza, y usted tiene que escuchar lo que tengo que decir. Estoy hablando de predicar con la convicción de que el mensaje que estamos diciendo es la verdad, de que es el Evangelio, de que es la palabra de Dios, y que es urgente que las personas lo escuchen. De que debemos confiar en el poder del Espíritu Santo para presentar este mensaje. Pero hay una gran diferencia en llegar con esa timidez y confiar en el poder del Espíritu para hablar la palabra de Dios. Por supuesto, cada predicador es el primero que está llamado a depender del Espíritu para preparar el sermón, y también de depender en el Espíritu a la hora de presentarlo, porque dependemos en cada momento de su auxilio. Pero todo creyente está llamado a proclamar el Evangelio con firmeza, con valentía. Les recuerdo las razones que vimos en el primer sermón, de que nosotros tenemos más que motivos suficientes para predicar con valentía y con certeza el mensaje que nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos un mensaje que es cierto. Nosotros no estamos predicando fábulas artificiosas, como dice Pedro en su carta. Nosotros estamos hablando la verdad de Dios, confirmada de principio a fin por sus siervos los profetas y por evidencia histórica más que suficiente, pero amparados a que cada palabra que ha estado aquí se ha cumplido o está por cumplirse. Predicamos un mensaje que es la verdad, y además lo predicamos confiando en la promesa que le fue dada también a los creyentes: recibirán poder. Hermanos, si usted es creyente, usted también ha sido sellado con el Espíritu Santo, y por tanto puede confiar en que usted puede predicar el mensaje de la palabra de Dios en el auxilio de Él, de maneras que usted no puede imaginarse. ¿De dónde viene esta valentía? ¿De dónde viene este denuedo? Del Espíritu Santo, que capacita a los suyos para predicar la verdad a la cual los ha guiado.
Y en tercer lugar, podemos predicar con valentía y con firmeza porque sabemos que tenemos un 100% de efectividad en lo que estamos haciendo. Porque sabemos que al final de la historia, en el día final, toda una multitud de cada pueblo, de cada nación, de cada lengua, de cada raza va a estar adorando al Cordero. ¿Qué quiere decir 100% de efectividad? ¿Que todos van a escuchar? No, pero van a escuchar todos los que tienen que escuchar. Y por eso nosotros podemos ir confiados en que la labor no será sin fruto. Ahora, ¿veremos ese fruto en esta vida? No lo sabemos. Pero cuando estemos allá en la eternidad, muchos darán testimonio. Yo estoy aquí porque un día escuché la palabra de Dios. Además, no quiero que pasemos por alto quién está hablando. Es Pedro. Es Pedro quien nos enfrenta. Y por algún lado muchos dirán, bueno, no debe sorprendernos. Pedro siempre era el primero en hablar. Era el primero en cuestionar. Era el primero también en salir a defender con la espada. Era el primero en meter la pata también. Claro, algunos dirán, ¿cómo nos podemos sorprender? No vemos gran diferencia. Vemos a este Pedro que siempre tiene la iniciativa. Sí, es cierto, por un lado es ese Pedro que pidió caminar sobre las aguas, pero también estamos hablando de aquel Pedro que se hundió en las aguas, porque le faltó la fe. También estábamos hablando de aquel Pedro que negó al Señor y que lloró amargamente el haberlo negado. Y a mí me fascina esta porción, porque es Pedro el que predica, el que negó a Jesús, pero que ahora es instrumento para proclamar sin ningún remordimiento sobre su Redentor. ¿Y cuál es la razón? Porque el Señor le restauró. Apacienta mis ovejas. Y aquí lo vemos a él predicando ahora con esta valentía y con la confianza de que su Señor la ha restaurado. Oh, hermanos, Pedro no predica con autoridad por él haber sido intachable. Él predica con firmeza porque confía en aquel Señor que le ha levantado una vez más. Oh, que nosotros no cedamos a los ataques del enemigo y del pecado, que si nosotros confiamos en la palabra del Señor, nosotros podemos ir con toda confianza a orar por perdón de nuestros pecados y nos será concedido, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el Señor. Y si has sido perdonado, levántate y sé valiente y sigue predicando ese mensaje sobre tu Redentor. Con esta valentía, Pedro primero contesta a los incrédulos: estos no están borrachos. El término griego que se usa acá se aplica para aquellos que estaban realmente ebrios, borrachos por causa del vino. Lo que nos muestra una vez más que el vino usado en ese tiempo era capaz de embriagar a las personas. Era capaz de producir ese efecto. Pero independientemente de eso, Pedro pudo haberle contestado de muchas maneras a estas personas. Él pudo simplemente decirle: vea, lo que se está diciendo no tiene pies ni cabeza. Él pudo rebatirles que era ilógico que un ebrio hablara con claridad un idioma extranjero, cuando la generalidad de los casos es que si con costo pueden hablar su propio idioma. Pero él no acude a eso. Él solo le muestra que la hora hacía evidente que no se trataba de una disolución en licor. ¿Por qué? Porque por lo usual, y como también se preserva hasta el día de hoy, el andar ebrio, el andar borracho se asocia siempre con las horas nocturnas. Por ejemplo, nos dice 1 Tesalonicenses 5:7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. O sea, nosotros hablamos de que alguien ya está realmente dominado por el vicio del licor cuando nosotros vemos que realmente a toda hora anda ebrio, ya desde la pura mañana. Pedro dice: no, esto no puede ser lo que ustedes están diciendo. La hora tercera del día que él alude corresponde aproximadamente a las 9 de la mañana para nosotros. Y dependiendo la época del año, podían ser incluso hasta las 8 de la mañana, que posiblemente podía ser el caso en Pentecostés, por el mes del año en que se dio, posiblemente mayo. Era muy temprano, y todavía más cuando se sabe que los judíos no iban a tomar su primer alimento hasta aproximadamente el mediodía.
Lo más temprano, por ser una época festiva, 10 de la mañana. Es decir, vean lo que ustedes están diciendo, estos no pueden estar borrachos, es muy temprano y ni siquiera han probado un bocado. No es el momento para ello. Simplemente le responde con esos hechos. Pero él quiere dirigir la atención no solamente a lo que parecía como lo lógico y que con eso ya debía bastarles. La respuesta que va a dar a las personas que se preguntaban ¿qué quiere decir esto? Es la misma respuesta que tienen que escuchar estos incrédulos. Ustedes tienen que saber qué es lo que verdaderamente ha pasado aquí. Y Pedro entonces ahora va a dirigir su atención por medio de su sermón a mostrar qué es el significado de Pentecostés. Y el sermón que él va a predicar va a estar constantemente aludiendo a la Escritura. Hoy nos vamos a enfocar en los versículos 16 al 21, donde él primero se refiere a la profecía de Joel. Pero entonces esto nos deja ver que Pentecostés debe ser entendido con dos focos que le alumbran, por decirlo de alguna manera. El primero de ellos es el que está en el contexto inmediato, la promesa del Señor en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, en primer lugar, Pentecostés ocurre porque el Señor había prometido el bautismo con el Espíritu en Hechos 1:5. Pero Pedro ahora nos amplía y nos hace ver de que no solamente es el cumplimiento de esa promesa inmediata del Señor, es que hay una profecía siglos atrás, hablada por el profeta Joel, que también viene a revelarnos más luz acerca de este acontecimiento. Y esa respuesta es muy importante, porque Pedro, por ejemplo, no apela a las señales que acaban de ocurrir en sí. Aquí acude él a la inamovible palabra de Dios. Pedro pudo haber dicho, vean, no están borrachos, solo vean las señales. ¿Por qué no ven que lo que está ocurriendo es obra del Espíritu Santo? Vean cómo hablan en lenguas, vean cómo hablan con denuedo las maravillas de Dios. ¿No es esto evidencia suficiente para ustedes? Pero Pedro no hizo eso. ¿A dónde fue? A la palabra de Dios. Él no apela a las experiencias. Lamentablemente, también nosotros hoy en nuestros días hemos cedido mucho a validar la verdad de Dios con lo que yo siento. Dice una frase muy popular, y desconozco si tiene autor. Creo en Dios como creo en el viento. No lo veo, sino porque lo siento en mí. Es más, yo estaba haciendo una pequeña búsqueda para ver si encontraba el autor de esa frase. Y de inmediato me saltaron un montón de sitios de ateos y de incrédulos donde agarraban precisamente esta frase y se la rebatían a los creyentes. Y se la rebatían mostrando una serie de argumentos científicos y al final decían, esa frase que están diciendo ellos no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué sucedía? Cuando muchos que tenían como su mayor argumento esa frase, que creo en Dios, como creo en el viento, no lo veo, pero lo siento en mí, y les quitaban ese argumento, ya se quedaban sin más palabras con las cuales defender su fe. ¿Por qué? Porque les habían quitado su experiencia. Y al final muchos escépticos les dirán, vean, todos sentimos muchas cosas. Me alegro que resulte para ti, pero no es para mí. Y tenemos aquí un ejemplo de cómo nosotros debemos entonces dirigirnos a todo incrédulo y a todo aquel que por tanto tiene necesidad del Señor Jesucristo. La Escritura, nada más que ella. Dice un predicador ya fallecido, muchos no dan una respuesta apropiada cuando son enfrentados a los argumentos psicológicos o pseudocientíficos de las personas incrédulas. Y cuenta un ejemplo. En cierta ocasión yo dirigía una discusión y lo que más me interesa destacar es que ciertos hombres que discutían estando de mi lado casi me daban más problemas que las personas con las cuales estábamos discutiendo. Se levantaron uno tras otro y dijeron algo como esto:
No me importa lo que digas, no me importa la evidencia científica que aportes, puedes argumentar cuanto lo desees, puedes ridiculizar mi Biblia con tu aprendizaje y tomar la mayor parte de ella de mí y mantener que la ciencia puede probar esto y aquello, pero nunca podrás quitarme mis experiencias, lo que yo he sentido. Añade: así que si usted pone el caso del cristianismo en términos de alguna experiencia maravillosa que ha tenido o en términos de una apelación como ven a Jesús y encontrarás un amigo, ven a Jesús y obtendrás la curación física, o ven a Jesús y recibirás orientación, o ven a Jesús y descubrirás la paz y la alegría. Si lo pones de esa manera, se acaba de abrir la puerta a una explicación psicológica de tu fe. Hermanos, no lean entre líneas, nosotros no negamos las experiencias, como hemos escuchado esta noche. O sea, hay una respuesta a la predicación de la palabra. Y hay respaldo bíblico para muchas respuestas emocionales adecuadas, pero siempre son el fruto y no causa. Son la respuesta a la predicación, de ser afirmados en la verdad y de tener un mayor conocimiento del Señor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Sino el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esto es lo que experimentamos al exponernos a la palabra. Pedro nos remite a la Escritura y, como he dicho, inicia con la profecía de Joel. Leamos el verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estas palabras nos enfrentan ante una de tres posibilidades. ¿Qué está implicando el apóstol con esta referencia? ¿Está diciendo él que lo que aconteció en Pentecostés es como lo que profetizó Joel? ¿O está diciendo que la profecía de Joel en efecto se está cumpliendo en Pentecostés? Y si se está cumpliendo, ¿de qué forma se está cumpliendo? ¿Si se cumplió de forma completa o se cumplió una parte de la profecía de Joel? En resumen, esas son las tres posturas en que muchos hombres del Señor han abordado este pasaje. O del todo no se cumplió, o se cumplió una parte, o se cumplió del todo. Y cualquiera que sea la postura que se tome, no es algo que tenga que ver propiamente si la persona es reformada en su entendimiento de la palabra de Dios o no. Yo estoy investigando cómo otras personas lo entendían. E incluso entre aquellos que tienen una teología dispensacional, es decir, que creen que Dios ha tratado con la humanidad de muchas maneras y que al final llegan a una separación de Israel y de la iglesia muy marcada y que lleva a serios fallos de interpretación en algunos pasajes. Aún entre ellos no están totalmente de acuerdo también en cómo interpretar esta porción de la Escritura. Entonces no tiene que ver con ello. Nosotros, en cambio, tenemos un entendimiento de que Dios ha tratado con el hombre por medio de pactos, resumiendo brevemente. Entonces, ¿qué quiere decir o cómo justifican aquellos que, por ejemplo, dicen que aquí no se ha cumplido nada? Es decir, la profecía de Joel aún no se ha cumplido y que Pedro lo que está haciendo es una comparación, como una analogía. Es decir, ellos entienden el versículo 16 como si Pedro hubiera dicho, esto es como lo que profetizó Joel. ¿Cómo? Una comparación, asemejándolo. Sin embargo,
Eso no es lo que nosotros leemos. Lo que nosotros leemos es lo que ahí tenemos en español escrito, traducido del griego. Esto es lo que dijo el profeta Joel. O sea, ciertamente no dice, y se cumplió lo dicho por el profeta, como en ocasiones nosotros leemos en los evangelios. Pero es que aquí no hay forma de estirar esa expresión de otra manera. Es que en griego es eso. Esto es lo que dijo. O sea, se está implicando que hay un cumplimiento. Hay un cumplimiento. Creo que no es necesario entonces aportar más ejemplos para demostrar que esta postura prácticamente no tiene sustento, porque la interpretación va en contra del sentido del pasaje y hay evidencia al menos de que el Espíritu fue derramado ese día. Entonces algo se cumplió. Entonces hubo un cumplimiento. Ahora, entonces lo que tenemos que preguntarnos es, ¿se cumplió en su totalidad o se cumplió de forma parcial? ¿Cómo fue que se cumplió entonces? Hay quienes afirman que aquí hubo un cumplimiento total. Pero afirmar esto nos lleva a un gran reto. Yo tengo que demostrar que cada expresión que está de esta profecía, en efecto, ocurrió en Pentecostés. ¿Cómo equiparamos las señales de este día con lo que el profeta Joel profetizó? Nosotros podemos desmenuzar la profecía de Joel y ver 7 elementos. 7 elementos. Vemos el Espíritu derramado, vemos que los hijos e hijas van a profetizar, vemos que los jóvenes tendrían visiones, vemos que los ancianos, válgase la redundancia, soñarían sueños, como dice el versículo 18. Vemos también que habrían prodigios en el cielo, que habrían señales en la tierra, en concreto sangre, fuego, vapor de humo, y por último, que el sol se convertiría en tinieblas y la luna en sangre. 7 señales. ¿Qué sucede en Pentecostés? Cuando nosotros leemos a partir de Hechos 2:1, vemos el Espíritu derramado, vemos que hay profecías y tomamos la predicación de las maravillas de Dios como profecía, que eso puede ser una forma de verlo. Vemos estruendo y viento, que podrían decir algunos, son prodigios del cielo. Y podemos decir que las lenguas como fuego podría ser como el fuego que se menciona en la profecía. Pero nos están faltando muchas cosas todavía. Entonces, ¿qué buscan argumentar algunos? Bueno, algunos buscan completar las señales que faltan acá de la siguiente manera. Por ejemplo, el día que el Señor Jesús fue crucificado, nosotros sabemos por Mateo 27:51 y por Lucas 23:43 y 44 que hubo terremoto y que hubo tinieblas. Nosotros leemos que el sol se oscureció el día que el Señor fue crucificado. Pero todavía nos están faltando algunas cosas. Entonces algunos van a estirar y decir, bueno, sabemos que Pedro y Pablo tuvieron visiones. Pedro para que fuera donde Cornelio y Pablo la visión del varón macedonio. Y así buscan más casos con los cuales demostrar que no faltó ni una de las señales. Sin embargo, esto ignora 2 cosas muy evidentes. Que Pedro se está refiriendo a lo que ocurrió en ese momento. Pedro no está refiriéndose a cosas en el pasado ni a cosas que van a ocurrir. Él no está diciendo, esto es lo que el profeta Joel dijo, que vimos que ya pasó, que está pasando en este momento y que va a seguir ocurriendo. Y ignora una gran parte también que está implícita en esta profecía, que es el versículo 20. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Es decir, hay una parte de esta profecía que en un sentido nosotros estamos esperando que todavía se cumpla, porque aún no ha llegado el día del Señor grande y manifiesto. Es lo que nosotros anticipamos, el regreso del Señor para juzgar a las naciones y para llevar a su pueblo consigo mismo. Entonces, por más que queramos argumentar un cumplimiento total, todavía no podemos decir que sea total, porque aún falta algo por cumplirse. Entonces eso nos deja a nosotros con un cumplimiento parcial de la profecía de Joel, un cumplimiento parcial. Y nosotros podemos tener una buena certeza de que es la forma en que debemos abordarlo, porque aunque Pedro inicia en el versículo 28 de Joel 2:28, si nosotros vamos al libro de Joel y leemos el versículo 27, ¿qué es lo que dice ese versículo?
Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y cuando el profeta menciona esto, dice, y después de esto. Entonces uno tiene que decir, si aquí está ocurriendo Pentecostés como cumplimiento parcial de Joel, ¿cómo fue que el versículo 27 se cumplió? Y la respuesta que nosotros tenemos es que nosotros hemos conocido que en medio de su pueblo está Dios, el día que el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Cuando el Rey se hizo siervo y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dios Hijo habitó, literalmente puso su tabernáculo, su tienda en medio de nosotros. Y esto es lo que entonces el profeta Joel, inspirado por el Espíritu Santo, predijo, de que esta presencia del Señor se iba a ser manifiesto en medio de su pueblo. Y después de esas cosas, entonces vendría el derramamiento del Espíritu, que es lo que estamos viendo en Hechos 2. Hay una pequeña y sutil diferencia. Pedro no dice después, Pedro dice, y en los postreros días. Esto simplemente lo que nos hace entender es que Pedro está entendiendo que ya nosotros estamos en los últimos tiempos. Que ya estamos en los postreros días. Y que por tanto, este día del Señor está cada vez más cerca de ser manifiesto. Entonces sí, alguno nada más dirá, Ronnie, pero el versículo 27 de Joel dice Israel. De nuevo, quien quiera persistir en esa diferencia es alguien que está empeñado en demostrar una teología dispensacional. Porque Pablo también hace uso del libro de Joel en Romanos 10. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué es lo que ha dicho Pablo? Que ya no hay distinción entre judíos y griegos. Por lo tanto, la profecía de Joel es para todos nosotros. Ahora, ¿en qué sentido? Porque dirá Ronnie, bueno, ya estamos claros, este cumplimiento ha sido parcial, pero ¿qué significa en sí la profecía? ¿Significa que nosotros tenemos que anticipar tener visiones? ¿Significa que nosotros tenemos que anticipar estar teniendo sueños? Y que por tanto también vamos a tener que interpretarlos. ¿O de que estas señales las tenemos que estar esperando constantemente y de forma recurrente en la iglesia? No. Para nosotros entender esta profecía de Joel, tenemos que entender un poco cómo fue que el Espíritu Santo obraba antes de la iglesia, antes de este nuevo pacto. Por ejemplo, hubo una ocasión que en el campamento de Israel muchos profetizaban. Solo leemos en Números 11. Dice así: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones, se está refiriendo a Moisés. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Esto ocurre, pero habían dos personas que no estaban en ese campamento y también empiezan a profetizar. Josué se da cuenta de este evento y llega donde Moisés a decirlo. Moisés, dos personas que no estaban que se quedaron allá, están también profetizando. Deténlos, le dice Josué. Y tenemos las palabras bastante conocidas de Números 11:29. Dice Moisés: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Por qué? Porque es que antes el pueblo no vivía con la confianza que tenemos ahora nosotros de que cada aquel que está en el Señor tiene su espíritu. Antes no era así. Por eso es que David escribe en los Salmos: no apartes de mí tu espíritu. Ellos no tenían lo que ahora nosotros tenemos en este nuevo pacto. Era muy distinto la forma en que el Espíritu Santo obraba. Entonces, si nosotros queremos entender esta profecía de Joel, observemos lo siguiente. ¿Qué es lo que se menciona? Dice que derramará su espíritu sobre hijos e hijas, sobre jóvenes, y aquí se entiende jóvenes varones y jóvenes mujeres, sobre vuestros ancianos,
es decir, entonces vemos también una progresión en edad, niños, jóvenes, ancianos. También vemos sobre toda clase o rango social, porque dice el versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. ¿Qué es el propósito de esta profecía? Es mostrar de que el cumplimiento iba a ser de que ya no iba a haber esta distinción que se daba antes en el Antiguo Testamento de lo que era para unos pocos, ahora va a ser para todos, sin importar si era hombre o mujer, sin importar si era joven o anciano, sin importar si era siervo o rey. Para todos es el don del Espíritu Santo. Y es lo que nosotros podemos verificar muy sencillo cuando vamos entonces a Hechos. ¿Quiénes estaban el día de Pentecostés? Recordamos que era un grupo de 120 personas, pero ¿quiénes lo conformaban? Los discípulos, las mujeres, María y los hermanos de Jesús. Es decir, estamos viendo una diversidad de diferentes contextos. Es posible que entre esos hombres hubieran ricos, como Nicodemo o Zaqueo, o las mujeres que ayudaron con sus bienes a Jesús, así como también habían unos muy necesitados y pobres. Tenemos a los 12 que eran también una gran diversidad de hombres que habían sido reunidos, unos pescadores, cobradores de impuestos. Esto es el cumplimiento de la profecía, que para todos es el don del Espíritu Santo. Y esto es lo importante que nosotros debemos tener claro, que esto ya entonces se ha cumplido, parcialmente, pero se ha cumplido. No que sigue cumpliéndose en el sentido que hoy nosotros tengamos que estar replicando Pentecostés, no, ya ocurrió. Y que esta profecía se cumpliera es para darnos hoy a nosotros la tranquilidad de que ya no tenemos que estar anhelando las señales para confirmar que el Espíritu Santo está con nosotros, sino que ya su palabra nos dice, y todo aquel que cree en el Señor ha sido bautizado con Él y ha sido unido con Él. Lo único, y que los apóstoles todavía no entendían en este momento, y que falta para confirmar esta verdad de que el don del Espíritu era para todos, era que también incluía a los gentiles. Y esto va a suceder más adelante cuando Pedro se ha enviado a Cornelio. ¿Y qué van a decir los hombres cuando ven lo que ahí ocurrió? Y ahí no ocurrieron todo lo que ocurrió en Pentecostés, o las señales muy específicas para confirmarles que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y dice Pedro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y esto podemos dar hoy nosotros testimonio. Siendo gentiles, Dios nos ha dado ese don para arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en el nombre del Señor e invocar a aquel que puede perdonarnos de todo pecado y de toda nuestra maldad. Arrepentimiento para vida. Eso es. ¿Ha estado usted por mucho tiempo buscando una supuesta manifestación que le confirme que el Espíritu Santo está en usted? ¿Está usted buscando una visión? ¿Está usted esperando, Dios, muéstrame algo para saber que tú existes, para saber que yo estoy en ti? ¿Está esperando usted algún sueño o que alguien más diga y le diga, vea, yo tuve una revelación, Dios me ha dicho que usted es parte de su pueblo? ¿Está esperando usted algo como eso? ¿No? ¿O está esperando usted que hablar en lenguas? ¿Qué es lo que está usted esperando? Vamos a la palabra y veamos la evidencia que todos tenemos que tener por cierta de que el Espíritu Santo está en nosotros. Arrepentimiento para vida. Ese es el fruto. Te ha sido dado el arrepentimiento de pecados. Si ha sido así, el Espíritu Santo mora en ti. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay un día final que vendrá y será un día en que muchos serán apartados para vergüenza, pero como escuchábamos hoy a la hermana que sintió esa vergüenza por sus pecados, dice la palabra del Señor que esto ha sido cumplido en Cristo, porque todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Este es el fin último del derramamiento del Espíritu, que invoquemos el nombre del Señor para salvación, porque nadie reconoce a Jesús como el soberano y Rey de todo.
y confía en Él como su único Redentor, aparte de la gracia del don del Espíritu. Que clamemos entonces para ver esto en medio de nosotros, el Espíritu Santo obrando con poder para guiar pecadores a la verdad, a la persona de Jesucristo, para la gloria de Dios en la redención de pecadores. Esto es la maravilla, de muertos espirituales a nuevas criaturas con el Espíritu Santo habitando en ellos. Gloria sea a Dios. Para cerrar, el mundo cada vez más pone su confianza en la ciencia. Esa es la nueva religión. Es lo que sustituye ahora la fe que ellos dicen no tener en deidades o seres superiores. Es un asunto de fe cuando uno lo analiza detenidamente. Y es bueno, ciertamente, estudiar la creación del Señor para entender aún más la grandeza de lo que Él ha creado. No estoy diciendo que no. Lo que estoy diciendo es que a pesar de que gracias a esos descubrimientos ahora podemos combatir muchas enfermedades y demás, es que las personas ahora han puesto su esperanza como si la ciencia fuera la redentora de la humanidad, como si la ciencia y la tecnología es lo que nos va a llevar a nosotros a la verdadera cúspide de la humanidad, ignorando que precisamente lo que nos tiene así son los descubrimientos tecnológicos que hemos hecho. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con más tecnología y con más ciencia. Ya desde los días de Pedro, él nos escribió en su segunda carta, habían personas que negaban que hubiera habido un diluvio. Ya desde esos días, habían escépticos. ¿Qué hizo Pedro una vez más? ¿Apeló él a las experiencias? ¿Apeló a él? No, yo tuve señales, vieron que yo vi que el Señor se manifestó, Él existe. No. Pedro no recurrió a las señales ni a la experiencia del día que predicó este sermón. No lo hizo este día y no lo va a hacer en adelante. Lo sabemos cuando nosotros vemos el resto del libro de Hechos. Pedro siempre va a predicar apelando a la Escritura, a la profecía cumplida respecto al Señor. Y él dejó escritas las razones por las cuales él no apela a esto. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice, si quieren evidencia, yo las tengo. Yo estuve ahí. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Pero qué dice Pedro? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y a dónde nos va a guiar a nosotros el Espíritu Santo? A lo que Él ya habló antes por sus siervos los profetas. ¿Quieres que el Espíritu Santo te hable? Pues lea la Biblia. Él ya habló ahí. Palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Dirijamos nuestra atención acá. Nosotros vamos a tener todo lo que necesitamos para nuestro andar cristiano. Y todo para tener también el conocimiento para salvación si no has conocido al Señor Jesucristo.
Esto es lo seguro. Esto es mejor que la inestabilidad de nuestras emociones o de nuestras experiencias. Bien hacemos en anclarnos a lo que ya el Espíritu reveló. Si queremos que Él nos hable, Él nos va a dirigir a la Biblia, no a otra parte. ¿Para qué? Para que en ella veamos nuestra condición desesperada, de rebeldía, de atadura al pecado, pero también al Hijo que nos vino a dar libertad y a dar vida nueva en Él. Oh, que nuestro corazón sea inflamado por la predicación, que esta noche digamos como aquellos que caminaron en Emaús y Cristo les mostró todo lo que la palabra decía acerca de Él. ¿No ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Oh, que el Espíritu Santo se compadezca de nosotros y rompa estos corazones. ¿Para qué? Para que se inflamen, pero por la verdad de su palabra. Un corazón que arde por Jesús y por su verdad, por obedecer su palabra. Ese es el fuego del Espíritu. Es una realidad en tu vida. Oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos una vez más acercarnos a tu palabra y por darnos a nosotros un firme cimiento a la fe, tu palabra, inamovible, cierta y segura. Oh, que nuestras experiencias y nuestras emociones sean amoldadas a ella, de que nuestro amor y nuestro gozo, la paz, todo esto sea fruto de una meditación constante en ella, de una oración y del auxilio y de la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Oh, Señor, no anhelamos las señales, lo que anhelamos es ver fruto para vida eterna. Y te ruego por aquellos que aún están esperando algún tipo de manifestación o que en incredulidad también desacreditan el testimonio de muchos que dicen haber sido cambiados. Oh Señor, no estamos llenos de mosto. Esto no es ebriedad, es fruto de tu Espíritu que ha sido dado a nosotros. Y te ruego que muchos les sea dado este don por tu misericordia, para que invoquen el nombre del Señor y sean salvos en aquel día grande y manifiesto que vendrá, cuando Él venga con el aventador en su mano. En el nombre de Él oramos. Amén. Amén.